Bienvenidos a la segunda sesión, el segundo módulo del curso Investigación de Accidentes de Tránsito. Entonces, recordemos que un accidente de tránsito es un hecho involuntario que involucra por lo menos un vehículo en movimiento y que genera daños, ya sea materiales o daños a personas, lesiones o lo peor, que es el homicidio. También vamos a recordar que hay diferentes tipos de choques, ¿no? Que está el choque simple, que es de solo daños materiales, la afectación al patrimonio de alguien, y que también está el choque complejo, que ya tiene que ver con heridos o muertos, y que para el choque complejo interviene el SOAT, que es el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, y que se encarga de cubrir todos los gastos médicos, hospitalarios, farmacéuticos de los implicados en el evento. Cuando el choque es simple, podemos hacer una transacción en vía, ¿sí? También con el acompañamiento de la compañía de seguros y con el acompañamiento de las autoridades. Si ya no se puede hacer una transacción en vía porque los conductores no llegan a un común acuerdo, si es solo daños, entonces nos indican que ya tendríamos que ir a un Centro Nacional de Conciliación para que frente a un abogado especialista en el tema podamos solucionar ese conflicto. El artículo 143 nos dice que los daños materiales, en caso de daños materiales en los que solo resulte afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones personales, será obligación de los conductores detenerse y presentar a la autoridad presente en el lugar de los hechos el documento de identificación, la licencia de conducción, la licencia de tránsito y la información sobre su domicilio, en donde vive, números telefónicos, adicional sobre los seguros establecidos por normatividad. Los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en los centros de conciliación legalmente constituidos y también acudir a las compañías aseguradoras cuando tienen una póliza de responsabilidad civil para que haga representación de sus intereses. La idea del centro de conciliación es poder llegar a un común acuerdo y darle cierre al conflicto del tema. Pero dice que en todo caso se hará el retiro inmediato de los vehículos colisionados y de todo elemento que pueda interrumpir el tránsito. Recordemos que partimos de la Constitución Política, donde todos los colombianos tenemos el derecho a la libre circulación. ¿Qué pasa cuando hay un accidente ya con infracción penal? ¿Sí? Entonces ya no es tan fácil solucionar con una transacción o sencillamente entregarle los documentos al policía y poner en contexto un centro de conciliación, sino que ya tiene que haber una actuación un poco más profunda y es que se debe generar una investigación. Para poder generar la investigación, debe haber una inspección del lugar de los hechos, una recolección de las evidencias físicas y de todos los elementos y material probatorio. Hay unos informes técnicos de investigación que levantan los profesionales en el tema de la recolección y para hacer una reconstrucción. Luego se hace un análisis y un filtro de la información. Se debe definir cuáles son los modelos físicos y elaborar los cálculos, a qué velocidad iba, cuál fue el impacto, cómo fue el ángulo y informes técnicos de reconstrucción para poder determinar a ciencia cierta cuáles fueron los factores que intervinieron y por qué se generó ese accidente, ¿sí? Dentro de todo el proceso, en el procedimiento del lugar de los hechos, se debe tener en cuenta que siempre debe haber un primer responsable. Es la primera autoridad que tuvo la información de primera mano del caso. Es el que atendió por primera vez el caso, el que llegó primero, y es el encargado de proteger el lugar de los hechos, ¿sí? Pero en todo el procedimiento a través de la policía judicial se deben hacer unos actos urgentes que están mencionados en el artículo 205 de la Ley 906 del 2004. Se debe hacer una identificación, una fijación y recolección y embalaje técnico de los elementos de material probatorio y de la evidencia física. También se debe hacer levantar la documentación. Recuerdan que en el módulo anterior hablamos de unos formatos de topografía y de fotografía. Estos son los que debemos anexar, cómo se debe hacer el procedimiento de cadena de custodia y se debe hacer solicitud de medicina legal para los exámenes cuando se dé el caso, si el caso lo amerita. Es decir, si de pronto se sospecha que el conductor estaba aparentemente en algún grado de alcoholemia. Con el primer respondiente
se debe hacer los niveles de aseguramiento del lugar de los hechos. Entonces, estos niveles de aseguramiento es para poder conservar y salvaguardar el lugar donde se presentó el accidente. Estos niveles se dan por afectación, por incidencia y por protección. Y es el acordonamiento que se realiza teniendo en cuenta las características del lugar. Afectación debe contener, es el espacio que debe contener todos los elementos de material probatorio y las evidencias físicas, incluyendo las huellas de frenado y vestigios que permitan establecer el inicio de la reacción del conductor en el momento en que se generó el accidente. El segundo espacio es el de incidencia, que dice que comprende entre el primero y segundo acordonamiento y se debe establecer la incidencia ubicando allí el puesto de mando, donde van a estar las autoridades que van a recibir el caso. ¿Sí? Y el tercer espacio nos dice que es el área de protección y será el espacio después del segundo acordonamiento donde se ubicarán los curiosos, los periodistas, los familiares y demás personal que no hace parte del accidente que se generó. El Código de Procedimiento Penal nos dice en el artículo 213 que se debe hacer una inspección del lugar del hecho, que también en el artículo 214 se debe hacer la inspección del cadáver y en el 216 nos dice que el aseguramiento y custodia. Todo esto lo debe hacer la policía judicial con su equipo encargado de recibir el caso y de mantener los protocolos, los procedimientos establecidos por la ley para que realmente se haga un caso totalmente transparente y una investigación que sí nos dé un resultado final que sea acorde a la situación que se presentó. Entonces, ¿qué pasa? El coordinador de la diligencia, cuando llega ya el equipo judicial, es el que lidera los procedimientos, es el que está a cargo de todo, es el que ordena la fijación fotográfica, las primeras fotografías que se van a dar para evidenciar cómo está el lugar en el momento en que se generó el accidente. También está encargado de recibir el lugar de los hechos por parte del primer responsable, la primera autoridad que recibió el caso. Tiene que identificar aspectos de corrección y ajustes, iniciar métodos de búsqueda de la evidencia física y de los elementos y material probatorio que sean eficientes según el accidente que se ha presentado y es el que debe rendir un informe ejecutivo de todo lo que se realizó en el procedimiento. Digamos que los servidores públicos están asignados, por ejemplo, a la documentación fotográfica, el que se encarga de tomar todas las fotos tiene que visualizar progresivamente de afuera hacia adentro y viceversa el lugar de los hechos, aplicar técnicas de fijación, las fotos deben ser claras, concisas, una evidencia que sea evidentemente clara, hacer uso de elementos de bioseguridad para su protección física, ¿no? Realizar las tomas de lo general a lo particular en cuanto a las evidencias físicas que encuentre de la víctima y también de los elementos y el material probatorio. Y también tiene que aplicar el protocolo de cadena de custodia, porque esos elementos, esas fotografías, es el que salvaguarda o se debe guardar el elemento para poder hacer el proceso de la investigación. ¿Qué pasa o cuáles las responsabilidades del asignado para la fijación fotográfica? Debe tener de referencia la resolución 11-1268, recuerden que es el formato del informe policial de accidente de tránsito, porque él debe tener claro cómo se debe levantar ese IPAT, el croquis, ¿no? Y sus formatos. Hacer uso de uno de los métodos de fijación que existe, ¿no? De los elementos y las evidencias, elementos probatorios y las evidencias por medio de un bosquejo o dibujo a escala. Debe realizar el análisis correlacional de las evidencias, identificar el norte y el posible área de impacto, las medidas de fijación de las evidencias físicas y de los elementos de material probatorio y hacer uso de los convenios o las convenciones que tiene el informe policial del accidente de tránsito. Es el que se va a encargar de todo el informe policial con respecto al croquis, ¿sí? Pero resulta que dentro de estos elementos probatorios, dentro de este procedimiento, se debe hacer un análisis minucioso de la vía. Dice que dentro de este proceso se deberá tener en cuenta toda la infraestructura de la vía, las características y en lo posible realizar los registros fotográficos y descriptivos. Entonces tenemos que analizar, aquí tenemos una imagen de una vía, que es todo el espacio que está destinado para la circulación de vehículos, personas y semovientes.
de lado a lado, ¿sí? También debemos tener en cuenta el tema de la calzada, el estado de la calzada, ¿no? La línea de borde, ¿a qué distancia está la línea de borde? ¿Sí? Los carriles, la demarcación, la zona peatonal, dónde está la línea de pares, los semáforos, las señales verticales, ¿sí? En caso de que aplique. Bien, esa es la observación que se tiene que tener en cuenta. Adicional, se debe, el encargado del tema topográfico debe tener en cuenta huellas de la vía, que es un punto muy importante durante la recolección de los datos en el lugar de los hechos. Se hace necesario registrar durante esa recolección, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, tenemos la fijación de las huellas de frenado del vehículo. En este accidente, estas son las huellas de frenada. Entonces es necesario registrar durante la recolección de datos y en los diagramas, croquis o planos toda la información posible de las huellas y sus características. Las llantas, por ejemplo, la longitud, la trayectoria, el ancho, debidamente relacionado entre huellas y la banda de rodadura de la llanta que la marcó. Ejemplo, si la huella es de derrape o si la huella es por freno ABS. Aquí tenemos algunas características en un tipo de vía carreteable. ¿Qué pasa con la inspección del vehículo? El personal que está encargado, la policía judicial, debe tener un debido registro en la zona interna del vehículo. Dice que se debe verificar si hay rastros de sangre y en lo posible, si no se tiene la identidad del conductor, es importante realizar una exploración dactiloscópica, es decir, a través de huellas. Igualmente debe observar daños que puedan presentar en el volante, en la dirección, en los cinturones de seguridad, ¿no? Torpedos, odómetro, velocímetro, todo el tablero de instrumentos, ¿no? Hacer una revisión o una inspección minuciosa en la parte interna. ¿Qué pasa en la parte externa? Se verifica cada lado por separado, aquí como vemos en las imágenes, ¿sí? De parte frontal, izquierda, derecha, ¿sí? Posterior, lateral izquierdo, lateral derecho, dividiendo cada parte en tercios para su mejor análisis y verificaremos si hay rayones, hendiduras, roces, hundimientos, deformación, desplazamiento, englobamiento, desalojo, toda aquella evidencia que pueda ser material probatorio para la investigación, ¿sí? En la inspección del vehículo, digamos que la zona externa nos dice que se debe verificar cada lado por separado, ¿sí? Y se divide en cada parte en tercios para su mejor análisis, lo que a su vez puede dividirse en tercios para plantearlo en la gráfica. Esto ya se determina directamente cuando se hace el dibujo y se llenan los formatos, ¿no? El tipo mecánico son deformaciones que se observan o se encuentran en la estructura del vehículo, los impactos como los golpes o los hundimientos. Entonces nos dice que en la hoja 1 del diligenciamiento del informe policial de accidente de tránsito, esta que podemos percibir acá, se consigna toda la información general del accidente, la descripción del lugar de los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, características de la vía, características del lugar, diseño de la vía e identificación. Pasamos a la hoja 2, donde se consigna la información del conductor, el vehículo, el propietario del vehículo, ¿no? El número 2 es para la víctima que siempre y cuando sea pasajero, acompañante o peatón. Detalles y total de la víctima, las hipótesis del accidente de tránsito, los testigos, si se generaron o si se presentaron testigos, las observaciones y demás anexos que considere el profesional que debe tener en cuenta. Y la hoja 3 del informe policial consigna la información referente a la diagramación del croquis. Entonces aquí vemos que es a escala y que se debe hacer el dibujo, ¿no? Debe corresponder a una tabla de medidas ubicadas en el extremo derecho. Es una tabla de convenciones de longitud, donde las huellas de radio, peralte, pendientes de la vía 1 y 2, la escala del plano, vista y finalmente los datos de la autoridad de tránsito que conoció el accidente. Entonces aquí vemos todo el formato, el famoso croquis, el informe policial de accidente de tránsito.
pero también tiene un anexo 1 que se utiliza cuando el accidente de tránsito involucra más de 2 vehículos. En él se registra la información e identificación de los conductores y sus lesiones, los vehículos y sus daños, el lugar e impacto, los propietarios, la hipótesis, los testigos, observaciones y autoridades de tránsito que conocieron el accidente. Solamente hay espacio para registrar información correspondiente a 2 vehículos. También encontramos un anexo 2 que se utiliza cuando el accidente de tránsito se presenta más de un lesionado o un muerto. Diferentemente a los conductores, este anexo permite registrar la información e identificación máximo de 6 víctimas. Aquí podemos encontrar los espacios máximos de 6 víctimas. Esto se puede dar también en transporte masivo público, por ejemplo. Además, las observaciones que se consideren pertinentes, la autoridad de tránsito que pues ha conocido el caso es el que tiene pues como toda la información y que se puede dar y que considere que esté pertinente que vaya en ese formato. ¿Qué documentos de soporte de las actuaciones de la policía judicial se deben tener? El protocolo de inspección del lugar de los hechos y o cadáver, recuerden que es el formato que hablamos en el módulo 1, el protocolo de documentación fotográfica, el protocolo de fijación topográfica, el manual de procedimiento de custodia y el diligenciamiento o el formato del IPAD. Recuerde que estamos hablando de 5 documentos o 5 formatos que son claves e importantes y que nunca deben faltar cuando se genera una infracción ya de tipo penal, ¿sí? Entonces, esto a grosso modo, digamos que es toda la actuación que se debe tener en cuenta para poder hacer la fijación y la investigación del accidente y recolectar las pruebas, las evidencias físicas y el elemento material probatorio. Es un equipo técnico de la Policía Judicial que se compone de mínimo 4 personas, el encargado, el coordinador de topografía, el coordinador de fotografía, el coordinador como tal de todo el caso para poder determinar que sí se van a levantar todos los procedimientos y los protocolos de acuerdo a lo establecido por la normatividad y se pueda llegar a hacer una investigación con este material. Bueno, los invitamos a realizar la actividad del módulo 2, es la evaluación. Pueden volver a leer el material que lo encontramos en PowerPoint, también en la plataforma y les agradecemos, esperamos que haya sido de alto impacto, que haya sido significativo y nos vemos en el módulo número 3. Gracias.